Muy buenas amigos, hoy traemos al canal al Hyundai Ioniq 6, un modelo que está muy reciente de haber sido presentado y ya ha llegado a España con mucha, pero que mucha expectación. Un coche a nivel estético que llama y te gira cabezas por donde pasas por su atrevido y arriesgado diseño y además una motorización 100% eléctrica por esta gama Ioniq en Hyundai, y que Hyundai quiere dar un golpe de mesa con respecto a esto de los más fans de los coches, ¿no? Porque el diseñador de Hyundai en estos diseños ha dicho que antes de ganar clientes lo que quiere ganar son fans. Y con esto y este diseño, obviamente Hyundai va a conseguir muchos detractores, pero también muchos fanáticos. ¿Tú serás uno de ellos? Pues te invito a ver la videoprueba de hoy y lo comprobaremos. Acompáñenme. Bueno, empezamos por el exterior. Vemos este diseño con un frontal muy novedoso. Además, en la gama de Hyundai ofrecen variedad, ¿no?, en diseño. El Ioniq 5 tiene otro aspecto, aquí el Ioniq 6 otro diseño totalmente diferente, pero a mí particularmente me gusta mucho. Vemos un capó muy bajo porque este coche tiene unas cifras de aerodinámica bestiales, la mejor para toda la gama de Hyundai, sobre los 0.21. Y vemos aquí también estas ópticas que están en formato horizontal con tecnología LED Pixel, que esto ofrece también una dinámica de luz muy bonita. Luego vemos aquí el paragolpes con unas formas un tanto peculiares, ¿no?, con estas líneas horizontales que luego se van a ver replicadas en la parte trasera. Además, todas estas entradas son dinámicas, así que toda la parte de funcionalidad aerodinámica y posible refrigeración va de manera aerodinámica desde el paragolpes. Pasando al lateral encontramos un coche que ya nos va delatando su concepto más rompedor, que es esta caída contundente hasta la parte trasera. Pero vamos primero a pasar en esta zona donde sí notamos que hay una cierta musculatura más dominante, además que se ve un morro muy pequeño y se ve más ensanchado. Unas llantas 18 pulgadas en esta versión, con unas gomas 225/55 de perfil, y un diseño que, bueno, a mí particularmente no es que me termine de convencer, pero bueno, es lo que lleva en esta unidad. Vemos también espejos de toda la vida con los intermitentes aquí integrados, pero también tenemos un opcional con espejos electrónicos digitales con cámaras, y tendremos la pantalla en la parte interior. Aquí vemos cómo la maneta va enrasada a la puerta. Justo aquí en la puerta trasera vemos cómo está enrasada y aquí nos deja para abrir la puerta, ¿vale? Notamos también que las puertas sí llevan marco, porque generalmente este tipo de coches, al tener este diseño, suelen recurrir a dejar la ventana sin marco, pero en este caso Hyundai sí que ha mantenido la parte de marco para la puerta. Y ya llegamos a una zona, vamos, lo más radical en este diseño, que es esta caída del pilar C y en esta trasera. Vemos un techo como va totalmente cayendo bruscamente hasta la zona trasera, no llevamos ni techo panorámico ni techo solar, y aquí vemos esta parte en cristal, unos pasos de rueda. Comparado con la parte delantera, yo creo que se ve menos músculo hacia lo ancho, pero debido también a que hay mucha caída, mucha zona de chapa. Y ya pasamos a la zona trasera, una zona trasera que ya en el perfil podemos ver este alerón que va en esta zona, espectacular, con toda esta firma de ópticas traseras, también en tecnología LED Pixel, que le da un toque muy, pero que muy bonito. Un alerón aquí también, aquí el logo de Hyundai, y esto, bueno, no sé, te puede recordar a muchos coches, como a los Porsche 911 o el Saab 900 Turbo. Tiene ciertos aires, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que va a marcar un antes y después para este modelo y para los más apasionados, incluso de coches eléctricos. Y aquí vemos lo que os he comentado antes, estas líneas horizontales que dan el remate final de los paragolpes, aquí con los añadidos también con iluminación, la matrícula en la parte más baja, y por supuesto no llevamos ningún tipo de salidas de escape, ya que es un coche 100% eléctrico. Además, en este caso, propulsión trasera. Como dato interesante, tenemos aquí en este lateral la puerta
de recarga que es eléctrica, es muy bueno. Y en el momento, aquí vemos ya la zona para también carga rápida incluso, y tenemos aquí para cerrar este tapón, un detalle muy chulo. Bueno, el maletero trasero tiene alguna limitante boca de carga, pero aún así son 400 litros, pero aquí Hyundai nos propone este pequeño maletero con algunos litros más, unos 30 litros, que podremos dejar cosillas más a mano en esta zona, con una pequeña red y bueno, todo con un plástico, incluso engomadillo, para poder hacer limpieza de este pequeño maletero en esta zona. Como veis, aquí están parte de los líquidos, parte también de la batería de accesorio, así que nada más. En este Ioniq 6 tiene bastantes alternativas. Vamos a ver el interior. Bueno, vamos a empezar por el maletero, pulsador aquí, accionamiento eléctrico, un portón pequeño. Esto nos da esta boca de carga bastante pequeña, muy limitada a nivel de altura, porque la luneta llega hasta aquí y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es un berlina que ofrece esta capacidad y esta boca de entrada al maletero, muy profunda, eso sí, pero bueno, tendríamos una capacidad máxima batiendo los asientos, justo desde estas palancas podremos abatir los asientos, pero al tener esta reducción de boca de entrada en altura nos limita. Su capacidad mínima está en los 400 litros y capacidad máxima yo creo que estará en el entorno de los 1100, 1000 litros aproximadamente, porque claro, al no tener esta parte de altura se limita mucho esta capacidad. Sin embargo, el corte del coche da suficiente de capacidad para 4, incluso 5 ocupantes y llevar todo lo que necesitáis en el maletero. En cuanto a acabados, bueno, está bien rematado, tenemos aquí los pulsadores para cerrar, está todo muy bien, bueno, con plástico, todo bien sellado con alfombra, incluso en la parte aquí superior va todo muy bien enrasado con alfombra y eso está muy bien, no vemos chapa en exceso. Y aquí debajo sí vemos un huequecillo para guardar el cable de carga si queremos y alguna cosilla. Eso sí, ya con una alfombra un poco más cutrecilla, ¿eh? Así que nada, ya visto esto, vamos a las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras, increíble este acceso, aquí vemos prácticamente una limusina. Bueno, vamos a ver. Entro, tengo que bajar la cabeza, por supuesto, porque esta caída es muy contundente, pero aquí tengo toda a mis anchas. Incluso, bueno, no puedo dejar los pies bajo el asiento, pero puedo extenderlos y voy muy cómodo. Esta tapicería y como parte de todo este coche, el interior, la alfombra, reciclado de redes marinas, todo esto, el asiento también es tela ecológica, todo de material reciclado, incluso la pintura del coche, en este caso también es reciclado de neumáticos ya fuera de uso, así que este coche tiene mucho, pero que mucho material ecológico. Un interior con muy buenos detalles, plásticos, eso sí, pero bueno, hay cierta armonía, ¿no? En todos los elementos, todo bastante bien rematadillo. Aquí una bandeja pequeña, aquí otra bandeja intermedia, en esta zona también para, bueno, abrir y cerrar la puerta, tener este asidero. Tenemos calefacción en los asientos traseros laterales de doble intensidad, eso está muy bien. Y bueno, una ventana que a pesar de tener esta caída no nos sentimos aquí agobiados para nada, tenemos muy buena visibilidad. Y como comentaba mi compañero Alejandro hace un momento, es que aquí este coche se siente ir prácticamente en una limusina, toda esta zona plana podremos ir intercambiándonos de sitio sin mayor problema. Vemos aquí en la consola central 2 salidas de aire, no hay ajuste independiente de zona en esta parte trasera, 2 puertos USB y una pequeña bandeja en la parte central. Aquí en la plaza central, bueno, vemos este reposabrazos, que tenemos aquí 2 portabebidas, es algo más durillo. Vamos a ver la plaza central, un poco más alta, menos confortable, eso sí, el respaldo es más duro, así que bueno, tampoco es tan cómodo como aparentaba, pero eso sí, las piernas la podemos ir llevando como queramos porque hay mucha libertad en esta zona, no nos molesta para nada, podemos incluso bajarnos un poco para que no nos moleste aquí en la altura, así que es un coche que de verdad me sorprende este interior de lo cómodo y amplio que es, no lo aparenta por fuera para nada, sinceramente. Y bueno, tenemos aquí el plafón iluminario en la zona central con luz LED blanca y para las familias tenemos anclaje ISOFIX, pero eso sí,
Hyundai aquí los ha integrado en los dos huequecillos entre partes baja y parte alta, así que tendremos que tener cuidado con los ganchos y ubicarlo de buena manera para no cargarnos este asiento. Tenemos bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros, a donde vamos a ir ahora mismo. Acompáñame. Acceso de plazas delanteras, aquí bueno, una apertura muy grande, acceso sin problema, y bueno, tenemos una puerta, bueno, igual con los mismos elementos, todo muy bien rematado. Aquí sí integran un poco materiales un poco más mullidos, pero todo con materiales muy, no sé, muy minimalistas, ¿no? Un tema de diseño bastante cuidado, muy futurista, pero que guarda ciertos detalles como esta integración de las pantallas. Me hubiese gustado que hubiesen integrado un poco las curvaturas del grupo, como usan en Kia, por ejemplo, pero bueno, aquí el concepto de Hyundai son cosas más rectas, llevan otro estilo, ¿no? Y bueno, hay que respetar. Eso sí, toda esta zona va independiente, tenemos buen uso, aquí el botón de encendido, tenemos el clima en esta zona, que eso viene fantástico, aunque sean botones digitales, pero son independientes de lo que es el infoentretenimiento y eso es de agradecer. Toda esta consola, como veis, muy grande, aquí tenemos hueco para dejar objetos a disposición, dos portabebidas en esta zona, carga inalámbrica aquí, puerto USB, aquí los elevalunas en la zona central y abrir y cerrar puertas aquí, auto hold y el seguro de niños. Todo lo que solemos llevar en esta puerta del conductor lo llevamos en esta zona central. Muy bien. Un huequecillo para un mando y una guanterilla con dos puertos USB. Esto no se regula ni en profundidad ni en altura, pero está en una muy buena ubicación. Todo muy bien rematado. Aquí vemos una guantera que tiene una apertura de profundidad. Como veis, se desplaza horizontalmente. Y bueno, en cuanto a espacio, bastante justillo, no tiene mucha profundidad y es plástico. Cerramos. Todos los aireadores así en formato horizontal. La pantalla también con buena usabilidad, con la información de batería. Vamos a encender el coche. Ya está encendido, vemos líneas LED que nos anima un poco todo el detalle. Y tenemos toda la funcionalidad de navegación, modo aparcacoches, la calefacción de los asientos y también del volante. Todo con muy buena lectura. Se adapta uno muy fácilmente a este sistema y un cuadro de instrumentos también muy típico ya de Hyundai y el grupo, que bueno, mantiene las típicas esferas o diagramas un poco diferentes para mostrarnos la información de regeneración, de carga. Llevamos aquí levas en el volante también para el tema regenerativo, los niveles, y la palanca de cambios que va en este mando satelital aquí justo debajo, que está en una posición muy buena. En otras marcas recientes que hemos probado, que lo lleva invertido como en Mercedes-Benz, pero lleva muchos satélites como en Renault, es algo molesto, pero aquí realmente está bien. No evitamos el pensar que tenemos que darle a los limpias en vez de darle a la palanca. Tiene un sistema que lo han solucionado muy bien. Un volante, bueno, bonito, no es de mis favoritos, pero bueno, está bien. Llevamos aquí los modos de conducción en un mando satelital y bueno, tiene buen tacto, buena terminación. Hay aquí ajustes también de sistema de carga y el tema de espejos exteriores. Y en los modelos que lleva la parte opcional de las cámaras de retrovisores, van aquí las pantallas en estos extremos. En esta zona todo el sistema de iluminación también en LED, sistema SOS y aquí las tapas de tapasoles con espejo e iluminación en ambas. Todo como buen detalle, no llevamos pedales en aluminio, todo va en goma. Recordar que esto lleva mucho material reciclado, tanto en tapicería, alfombras, todo con una parte de sostenibilidad y ecología implementado en este Ioniq 6. Todo con muy buen detalle, pero ya toca ponernos al volante y ver qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya tenemos el cinturón, tenemos regulación de altura y ver la llave. Es una de las cosas que no me ha gustado mucho del coche, aunque vemos aquí el logo de Hyundai, la bienvenida, pero el tacto de la llave, plástico, y esto con las caídas y eso va a tener un mal envejecer. Y me parece un mando muy grande, no me terminó de convencer, así que Hyundai, cuidado, que para este coche yo creo que merece tener un detalle muy chulo. Bueno, ya estamos al volante del Ioniq 6, 229 caballos y 350 Nm par, eléctrico y propulsión trasera. En este caso, bueno, este Ioniq ofrece
un ajuste, como veis, de suspensión muy bueno. No hay crujidos, lo que podríamos esperar de un coche quizás de calidad un poco menos premium, de una marca generalista. Además es un Ioniq que mantiene ese silencio, por supuesto, de la gama eléctrica de cualquier coche. Es lo más destacable, ¿no? Principalmente tenemos esa aceleración inmediata, par inmediato, pero muy progresiva en este caso. Ahora mismo vamos en modo normal, tenemos el modo Eco y modo Sport. Vamos a dejarlo ya en modo Sport y tenemos una entrega mucho más contundente, pero que aún así mantiene esa parte progresiva sin dejarnos el cuello en mal estado. El puesto de conducción de este coche pues me gusta, tiene esa parte más bueno, futurista, minimalista, con algunos detalles que te pueden parecer estar en un coche, bueno, diferente, ¿no? Más contundente en diseño, rompedor. Y a mí, bueno, la disposición del cuadro de instrumentos y infoentretenimiento, muy buena ubicación. Me hubiese gustado, como os he dicho antes, un poco más curvo, pero bueno, Hyundai apuesta por esta opción más horizontal, más recto. Y esta parte que tenemos aquí del marco en plata se refleja, cuando hay más intensidad de luz del sol, se refleja aquí en el parabrisas, y es algo que a mí no me ha gustado porque te da una sensación de siempre llevar algo ahí molesto reflejándose. Así que esto es algo a mejorar en futuros restyling. Llevamos el Hub Display con todas las partes de detección de carril, lectura de tráfico, de velocidad, también la velocidad en digital. Los sistemas ADAS son muy, vamos, están en constante aviso, te van indicando, incluso a veces hasta muy exagerado, voy dentro del carril, pero va todo el rato ahí pitando si pasamos incluso de la velocidad. Ahora mismo pasamos 1 kilómetro y ya te va avisando, que eso a nivel de seguridad viene muy bien, pero con tanto pitido pues te puede resultar ya un nivel ya, vamos, de que te fatiga, ¿no?, en la conducción. El puesto de conducción, pues tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, tenemos la opción de llevar cámara y llevaríamos la pantalla en estos extremos. A mí particularmente me gusta más lo tradicional, no he probado en este modelo las cámaras, pero sí en otras pruebas con otros coches que sí han llevado las cámaras. Es muy innovador, tiene algunos puntos muy buenos, pero yo soy más tradicional, yo creo que también la edad afecta un poco en ello. Así que bueno, es algo subjetivo, pero que lo tenéis en opción. Luego la suspensión de este coche va un poco más enfocado a la parte confort, ¿vale? Y tenemos muy buen nivel. La parte regenerativa, tenemos aquí levas que podremos regular en 4 intensidades, siendo la cuarta la máxima, y prácticamente el coche retiene muchísimo, a un nivel que prácticamente el coche va frenado. Y lo podremos regular con estas levas y así tener esta parte regenerativa a nuestro gusto. Tenemos también esta palanca de cambios que va en esta posición, que a nivel funcional me parece muy buena opción. Como todo, te tienes que acostumbrar, así como los mandos de los elevalunas y eso, que van todo en esta parte central, pues recurre siempre a la puerta, pero es algo ya de costumbre, que te adaptas fácilmente. Y también tenemos la parte de frenada, que en el momento que frenamos tenemos la parte regenerativa, pero sentimos la mordida en todo momento, así que no hemos acusado fatiga ni algo a destacar negativamente. Pues a nivel de consumos, este coche está con una autonomía cercana a los 490 kilómetros, incluso 500 kilómetros, algo muy bueno, y consumo de rango de unos 16-18 kilovatios hora en media general en esta prueba, ¿vale? E incluso hemos podido bajar un poco, también cuando hemos ido un poco más a fuego con el coche ha tocado los 20 kilovatios hora, pero la media que os he dicho antes yo creo que está muy bien para este coche. Un coche que ofrece una dinámica muy confortable, un volante que tiene buen tacto, va algo achatado en esta zona, está bien, tiene buen tacto, los mandos también con buena disposición para el manejo de toda la parte de infoentretenimiento y cuadro de instrumentos, así que está muy bien. A nivel aerodinámico se nota que el coche está muy bien trabajado, apenas emite ruidos al interior, se siente el viento, y eso que hoy hace bastante viento porque ha llovido mucho hoy, y bueno,
la verdad es que en eso se nota que este coche tiene un buen coeficiente aerodinámico, el mejor de la marca coreana. Por supuesto, Hyundai apuesta por todas las tecnologías, es de la marca que tiene todas las tecnologías disponibles en su gama: diésel, gasolina, híbrido, microhíbrido, hidrógeno, eléctrico. Vamos, tiene toda una gama muy completa de modelos con diferentes motorizaciones, así que muy bien por Hyundai. Nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy con este grandioso Ioniq 6. Como es de costumbre, siempre hacemos la despedida en la parte trasera de los coches, pero aquí creo que merece la pena porque es una de las partes más espectaculares de este Ioniq 6, para gusto los colores, pero es la alternativa y la apuesta de esta marca Hyundai por ofrecer un diseño totalmente diferente y arriesgado en sus modelos. Así que un gran aplauso para Hyundai. Un coche que por su precio, está en los 57.000 euros, ofrece una muy buena apuesta de equipamiento. Así que en esta apuesta, tanto de diseño y equipamiento, por este precio no me parece nada descabellado. Eso sí, en el interior me hubiese gustado un toque más distintivo, con cuero, pero también entendemos toda la parte de sostenibilidad que quiere ofrecer la marca con esta gama Ioniq. Un coche que destaco tanto diseño como habitabilidad interior increíble, así que yo creo que es una clara apuesta por esta marca de mantener un modelo totalmente diferente a día de hoy, para estos clientes más apasionados. Agradecemos a Hyundai España la sesión de este Ioniq 6 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like si te ha gustado el vídeo y por supuesto vuestros comentarios aquí debajo. No olvidéis nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós. Por cierto, tenéis una comparativa con el BMW i4 muy interesante con este Ioniq 6. Os dejaré la tarjeta por aquí. Adiós.